Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste los nuevos AirPods Pro 2, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips para que le saques lo máximo a estos audífonos de Apple. Así que, comencemos. Bueno, comencemos hablando de una nueva función que llegó finalmente a los AirPods de Apple y es la habilidad de poder bajar el volumen directamente en los audífonos, y para poder hacer eso vas a deslizarte hacia abajo o hacia arriba en el tallo del audífono para que puedas subir o bajar el volumen. Vamos a verlo aquí en la captura de pantalla que estoy haciendo aquí, y me muevo hacia abajo y puedo bajar el volumen, o me puedo deslizar hacia arriba para poder subir el volumen sin ningún problema. El truco que les puedo decir es que es más importante hacerlo como en la parte afuera del audífono, así que no lo hagas tan hacia adentro del tallo del audífono, sino que hazlo un poco más afuera para que sea más fácil bajar el volumen y subirlo con tu audífono. Un detalle bien importante es que si estás viendo este video antes de que Apple lance iOS 16.1, es que la compañía estará añadiendo un botón aquí en la configuración de los AirPods para que puedas apagar ese gesto de poder controlar el volumen si es que no lo quieres utilizar, para que tengas un poco más de control de lo que pueden hacer estos audífonos. Bueno, ya hablamos del gesto de poder moverte hacia abajo o hacia arriba para poder controlar el volumen directamente desde los audífonos, pero estos AirPods Pro 2 tienen otros gestos, como por ejemplo poder apretar una vez para pausar la música que estés escuchando, o por ejemplo si lo aprietas dos veces rápidamente te vas a mover hacia adelante cuando estés escuchando música o si estás escuchando algún podcast, pero si lo aprietas tres veces rápidamente vas a poder moverte hacia atrás en la canción para que puedas ir otra vez a esa canción que estabas escuchando o ir hacia atrás en un podcast que estabas escuchando. Una de las funciones más interesantes que tienen tus AirPods Pro 2 es que cuentan con la función de audio espacial, para que por ejemplo cuando estés escuchando una película o algún tipo de audio en tu teléfono, él te haga creer que estás como en un cine con múltiples bocinas alrededor de ti. Pero Apple entonces tiene una función para poder personalizar esa función de audio espacial. Yendo aquí a la parte de configuración y tocando la parte de los AirPods, bajas un poco hasta la parte donde dice audio espacial personalizado. Vamos a darle aquí al botón para personalizar este audio. El primero va a escanear tu cara, ¿verdad?, para asegurarse de cómo es tu rostro y cómo es la figura de tu cara, para que entonces pueda ajustar ese audio espacial efectivamente solamente para ti, y luego te pedirá que escanees tu oído derecho. Vamos a hacer eso y luego escaneamos el oído izquierdo para que entonces configure este audio espacial específicamente para ti. Luego de que tu iPhone haya escaneado tus orejas, ya entonces va a estar funcionando este audio espacial específicamente para la forma de tu oído, para que tu audífono funcione perfectamente para ti. Al igual de esa prueba de cómo es que funciona el audio espacial, podemos subir un poquito más para probar si tenemos un buen sello con las diferentes almohadillas con las que viene tus AirPods Pro 2. Yo estoy utilizando las medianas, pero todo dependerá de tu forma de tu oído y del tamaño. Pero si quieres asegurarte de que tienes un buen sello y que las funciones de cancelación de ruido y sonido ambiental están funcionando, vamos aquí a esta parte, apretamos continuar y el sistema hará un sonido en tu oído para probar que está funcionando. Vamos a hacer eso y regresamos en breve. Una vez termine la prueba, la página aquí te mostrará el resultado de la prueba y vemos aquí que dice sello ideal. Obviamente quieres que salga ese botón verde de que hay un sello ideal para que todas esas funciones de tus audífonos funcionen a la perfección. Como mencionamos anteriormente, tus audífonos tienen múltiples gestos, y otro más que puedes tener acceso sería el de controlar la cancelación de ruido o el sonido ambiental, y para poder hacer eso vas a dejar el dedo apretado sobre el audífono para cambiar ahora al modo de cancelación de ruido. Lo puedes ver aquí, o lo dejas apretado otra vez más para que te vayas directamente al modo ambiental. También lo puedes hacer de forma manual si no quieres utilizar los audífonos. Vas aquí al centro de control, dejas el dedo apretado en la parte de los audífonos y simplemente tocas aquí y cambias entre la cancelación de ruido o el modo ambiental, o simplemente apagar esa función para que quizá ahorre un poco más de batería. Pero obviamente si apagas esa función vas a sentir que tienes estos audífonos en la oreja. Vamos entonces a apretar el sonido ambiental para que puedas escuchar el mundo real sin ningún problema. Otra cosa que puedes apagar relacionada al sonido ambiental es cuando vamos aquí al centro de control, dejas apretado en la parte de los audífonos y es apagar la función de espacializar el estéreo, que es activar lo que mencionamos anteriormente de que tengas audio espacial, de que sientas que viene el sonido de diferentes áreas en los audífonos para que tengas una experiencia más inmersa. Puedes apagar o encender esta función. Por ejemplo, puedes activar que se mantenga fija la parte de la cabeza, para si te mueves mientras estás en el teléfono pues no haya como que un cambio en el sonido de cómo se escucha, o puedes encender la parte de seguir la cabeza. Así que dependiendo cómo te muevas en el audífono, pues entonces con respectiva al teléfono
teléfono va a haber un cambio en cómo se escucha la música. Aquí todo dependerá de lo que tú prefieras. Yo te recomendaría que escuches música o veas alguna película en tu teléfono o en tu tableta y enciendes o apagas estas funciones para que encuentres el mejor balance para ti. Vamos a hablar ahora de varias funciones interesantes para ver la batería de tus audífonos, y para mí lo más importante que puedes hacer es, por ejemplo, aquí en tu pantalla de inicio puedes dejar el dedo apretado para entonces añadir un widget. Aquí podemos buscar el widget de batería. Vamos aquí a hacer la búsqueda. Yo tengo bastantes widgets. Le damos aquí al widget de batería y aquí puedes añadir diferentes tamaños. Ya todo dependerá de qué prefieres tú. Hay uno pequeño, uno mediano. Vamos a añadir aquí el mediano para que puedas ver cómo se ve en la pantalla de inicio. Y aquí en este widget vas a poder ver la batería de los audífonos y la batería también de la cajita. Y algo que vale la pena mencionar es que con estos nuevos AirPods Pro 2 la cajita podrá transferir la información de la batería sin que los audífonos estén dentro de la cajita, algo que anteriormente no se podía hacer. Así que sin duda alguna esto es un gran beneficio para que puedas saber constantemente cuánta batería le quedan a tus audífonos y a la cajita. Obviamente, como parte de iOS 16 vas a poder añadir widgets en tu pantalla de bloqueo, y aquí también podemos añadir el widget de batería. Para hacer eso podemos dejar el dedo apretado sobre la pantalla de bloqueo, le damos aquí el botón de personalizar, seleccionamos la pantalla de bloqueo y podemos aquí añadir diferentes widgets. Ya yo tengo aquí el de batería, pero vamos a hacerlo otra vez desde cero. Buscamos aquí los widgets de batería, bajamos un poco, hay uno más largo y uno más pequeño, puedes añadir el que tú quieras, y aquí añado el de batería para poder ver cuánto le queda la batería a la cajita o los audífonos. Esto estará cambiando de forma, ¿verdad?, dependiendo de lo que estés conectado. Si tienes el Apple Watch, los audífonos o otros dispositivos, pues ese widget va a estar cambiando durante el día para que puedas ver esa información de la batería. Algo muy importante para muchas personas es poder cuidar la batería de los audífonos para que te pueda durar por mucho tiempo, y Apple tiene una función para ayudarte a lograr eso. Vamos aquí a la parte de configuración, apretamos el botón de los AirPods para poder aquí a la configuración de estos audífonos y bajamos un poco hasta encontrar la parte de recarga optimizada para que el teléfono aprenda cómo es que tú cargas los audífonos y entonces no los mantenga constantemente al 100%, ya que eso a largo plazo es lo que puede degradar un poco la batería de tus audífonos. Así que el teléfono inteligentemente los cargará hasta 80%, y cuando conozca que vas a utilizarlos pues va a cargar ese último 20% para que no se mantengan constantemente ese máximo de carga de batería. Mientras estamos aquí en esta parte de la batería, vamos a hablar un poco sobre la bocina que tiene tu cajita, ya que dependiendo del estatus de la batería te va a poder decir diferentes alertas si le queda poca batería o no. Pero si por ejemplo no quieres escuchar esos sonidos, yo en mi caso, ¿verdad?, sí los voy a utilizar porque para mí es algo bien importante, pues puedes ir aquí a apagar esa función de que no se escuchen esos sonidos. Pero para mí eso es súper importante para conocer exactamente cuándo es el momento que debo cargar esta cajita. Una función que puede ser muy útil para muchas personas es la función de poder anunciar las notificaciones utilizando los audífonos, ya que también vas a poder hacer diferentes acciones en esas notificaciones, como por ejemplo contestar una llamada, responder a un mensaje de texto y mucho más. Para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, notificaciones, y apretamos el botón de anunciar notificaciones. Aquí todo dependerá cuáles notificaciones quieres que te avise los audífonos. Yo diría que tengas una lista bastante limitada, que no añadas todo. En mi opinión, pues yo sí añadiría la parte de teléfono para que cuando recibas una llamada pues puedas contestar sin ningún problema. Pero aquí vas a poder buscar todas las notificaciones que tengas en tu teléfono y vas a poder configurarlas como tú quieras para que no tengas ese constante, ¿verdad?, que te esté leyendo todo el tiempo las notificaciones en tus audífonos. Como es de esperarse, en estos audífonos de alta calidad vas a poder tener acceso a la función de Hey Siri para que directamente desde los audífonos puedas interactuar con este asistente virtual. Por ejemplo, si no tienes tu teléfono cerca, pues puedes decir simplemente Hey Siri y tus audífonos comenzarán a escuchar para que puedas hacer cualquier pedido, como hacer una llamada, buscar direcciones y mucho más. Algo que seguramente podrías hacer si tienes una pareja o un amigo que tenga AirPods es la parte de compartir audio. Así que si por ejemplo estamos escuchando alguna música, vamos aquí a activar alguna canción, puedes deslizarte aquí en la parte del centro de control y apretar el pequeño icono donde se ven los AirPods, puedes tocar ahí, y aquí si por ejemplo tienes una persona que esté cerca, pues vas a poder tener acceso a la función de poder compartir el audio para que pues si estás con otra persona puedas compartir lo que estés escuchando y ambas personas pueden escuchar la misma canción. Ahora bien, tus AirPods Pro 2 no solamente funcionan con tu iPhone, sino que también puedes utilizarlo con otros dispositivos, conectándolos fácilmente utilizando el botoncito que está aquí en la parte trasera. Aquí yo tengo un Nintendo Switch, pero obviamente puedes utilizarlo en equipos Android o otros dispositivos que permitan conexión Bluetooth, y para poder hacer eso activamos en tu dispositivo la función de poder vincular diferentes audífonos,
Y en el caso de los AirPods, dejas el botón apretado en la parte trasera hasta que empiece a parpadear esta luz blanca que está aquí al frente. Y cuando empiece a parpadear, pues dependiendo de tu dispositivo, va a tardar quizá algunos segundos o lo que sea, para que entonces aparezca en esta lista y puedas conectar tus AirPods Pro a cualquier otro dispositivo. Algo que para mí es sumamente importante es la parte de proteger mi audición para no escuchar música a un volumen muy alto, y para poder hacer eso tu iPhone te va a ayudar a que tengas un poco más de control. Vamos aquí a la parte de configuración y bajamos a la parte de sonido y vibración, y aquí el teléfono sí tendrá una función de seguridad en audífonos para que puedas apretar este botón y puedas reducir esos sonidos fuertes, y aquí puedes decidir cuántos decibeles quieres que se pueda escuchar. Yo mantengo a que sea un poquito como 80 decibeles para que no sea tan fuerte ese sonido y mis audífonos me ayuden a cuidar un poco más mi audición. Aunque los AirPods Pro 2 no tienen un ecualizador para tener un control sumamente preciso de cómo es que se escucha tu música, sí tienes un poco de control en cómo se pueden balancear los diferentes aspectos del sonido, y para poder hacer eso vamos a bajar aquí en la parte de configuración hasta que encontremos la parte de música, y aquí sí podemos ir a la parte de ecualizador, y en la parte de música en esa aplicación pues tendrás un poco más de control para que tus audífonos funcionen más, por ejemplo para música electrónica, hip hop, jazz. Aquí tienes los diferentes géneros musicales para que tus audífonos funcionen mucho mejor para ese tipo de género de música. Bueno, ya hablamos de varios trucos de los audífonos y de algunas funciones en el teléfono, pero hablemos un poco más de la cajita, ya que puedes hacer muchas cosas con ella. Y aquí en la parte derecha lateral de la cajita tienes como unos agujeros para que puedas pasar por ahí un cordón o cualquier otro accesorio, para que puedas colgar o amarrar esta cajita a tu mochila, a tu cartera, y así no se te pierda. Ahora bien, digamos que por ejemplo se te perdió la cajita, para poder encontrarla ahora es mucho más fácil, ya que esta cajita tiene un chip para que puedas encontrarla con mucha más precisión, y también como tiene la bocina podemos hacerla sonar para así encontrarla con más facilidad. Para hacer eso vamos aquí a la parte de la aplicación de encontrar y bajamos aquí dependiendo de cuántos equipos tengas. Yo tengo bastantes equipos de Apple. Vas a encontrar la parte de los AirPods Pro, y aquí vamos a ir a la parte del estuche, ya que puedes hacer sonar esta cajita, y le damos aquí el botón de reproducir sonido, y ahí hace un sonido bastante alto para que la puedas encontrar sin ningún problema. Como mencioné, esta cajita tiene un chip como si fuese un AirTag, así que ahora tienes la función de poder encontrarla con más precisión para que sepas a cuánta distancia está de ti y la puedas encontrar directamente. Y para poder hacer eso vamos aquí a alejarla un poquito esta cajita, le damos aquí el botón de buscar, y una vez se conecte a la cajita vas a poder ver la distancia en la que está, y aquí vemos como una animación que se va achicando mientras me acerco más a la cajita. Vamos a hacer lo opuesto para que veas cómo se va achicando esa animación, y ahí vemos que pues está aquí obviamente, pero si alejo la cajita, aquí la tenemos a 3 pies de distancia. Tiene que estar como a 4 pies, que sería 1 metro y un poquito más, para que se pueda conectar con esta función que te permite encontrarla con más facilidad, para que puedas apuntar el teléfono o tu dispositivo y puedas encontrarla con mucha más facilidad, a diferencia de con AirPods anteriores. De igual forma, ese chip le permite transmitir su ubicación, así que si por ejemplo dejaste la cajita en algún lugar y te fuiste sin querer y alguien pasa por el lado sin que de verdad te la robe, pero si pasa por el lado alguien con un iPhone o con otro dispositivo de Apple, automáticamente va a poder retransmitir esa información, esa ubicación específica, para que llegue a tu aplicación de encontrar, y así pues puedas tener un poco más de oportunidad de poder encontrar esa cajita si la dejaste fuera de tu casa. Al igual que otros modelos de AirPods de Apple, estos AirPods Pro 2 tienen la función de poder cargar con el cargador MagSafe magnético, así que puedes conectarla aquí para que se pueda cargar magnéticamente sin ningún problema, y como puedes ver no se va a salir a ningún lado y no tienes que estar buscando ese punto específico para que pueda cargar la cajita. Pero Apple lo hizo un poco también más fácil, ya que si por ejemplo tienes un Apple Watch, pues ahora extrañamente vas a poder utilizar el cargador de tu Apple Watch para poder cargar la cajita de tus AirPods, así que de esa manera si vas a viajar o vas para un lugar no vas a tener que llevarte diferentes cables para poder cargar tus AirPods, ya que vas a poder llevarte un solo cable, el de tu Apple Watch, para que puedas cargar también tu cajita de los AirPods. Un beneficio de los AirPods es que cuentan con la función de carga rápida, así que con tan solo 5 minutos vas a poder tener una carga de 1 hora. Y un truco que también yo le digo a la gente es que si por ejemplo se estás en una llamada y se está quedando sin batería los audífonos, puedes quitarte uno y entonces lo colocas a cargar en la cajita, y con tan solo 5 minutos va a tener 1 hora más para que puedas utilizarlo. Y cuando entonces se esté acabando la batería del otro, pues simplemente lo cambias, ¿verdad? Te quitas uno y te colocas el otro para que puedas seguir en esa llamada o escuchando música o lo que quieras. Y por último, para que tengas un poco más de paz mental, estos audífonos son resistentes al agua. No puedes sumergirlos, pero por ejemplo si cae una llovizna o si por ejemplo estás sudando en el gimnasio, pues
tanto los audífonos como la cajita no se te van a dañar, pero recuerda, no los sumerjas para que no tengas ningún problema. Y con eso hemos llegado al final de este video de varios trucos y tips para que le saques el máximo a tus nuevos AirPods Pro 2. Déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todos estos fue tu favorito, y si tienes algún otro truco o sugerencia, déjalo también aquí abajo para que otras personas se beneficien de esos trucos. Mi nombre es Hernán Rosario, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como estos de tecnología. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.